Sin lugar a dudas, lo que ayer en la tradicional conducción que realiza en el programa de 12-14 en Canal 3, Juan Pedro Alear expresó, conmovió y conmocionó a la opinión pública en la ciudad de Rosario. Una verdadera tragedia, una situación dramática que le tocó vivir tanto a él como a sus hermanos. Obviamente nuestra solidaridad y acompañamiento para Juan Pedro, para Martín, para Sol, los hermanos de Juan, por este contexto tan traumático que les tocó atravesar, y cuando parecía que la justicia iba de una vez por todas a hacer precisamente eso, justicia con los autores, con los responsables de estos hechos aberrantes, encontró con que le dieron la espalda, con que le negaron la posibilidad de por lo menos sentir un alivio desde esa parte. Él lo consiguió dando estos detalles de lo que le ha tocado vivir a él y a su familia en los últimos años. Ha sido para mí extremadamente difícil llegar hasta acá, sentarme y contarles lo que les voy a contar y de la forma en la que se los voy a contar. Y tengo el profundo deseo que a través de lo que me ha pasado a mí, ayudar a mucha gente que la está pasando mal y que está atravesando o ha atravesado alguna situación similar a la mía. Les cuento que hace muchos años, una década aproximadamente, tomé la decisión de alejarme de mi padre y paulatinamente del resto de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, que me hacían mal, que me hacían daño. Y desde entonces nunca abandoné la búsqueda de la verdad. La verdad de lo que realmente pasaba en mi casa, en mi familia y adentro mío. Intenté ponerle luz a la oscuridad, iluminar lo oscuro y que la verdad saliera a flote. Y eso fue lo que sucedió. Se iluminó la verdad y la verdad siempre vence. El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Mi padre ha sido violento en todas sus formas, físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia, a mí incluido. La denuncia la hice junto a mi hermana, yo soy el mayor de 3, la hice junto a mi hermana menor. Y una jueza, la doctora Galeto, le dictó la prohibición de acercamiento. Lo que buscábamos era que mi hermana pudiera estar un poco más tranquila, porque cada vez que se lo cruzaba a mi padre en cualquier circunstancia temblaba de miedo. Yo soy testigo de eso. Pálida, terror, ataques de pánico. Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana desde sus 3 años en adelante, siendo él HIV positivo. Es decir, que mi padre abusó de su hija, de su propia hija, desde los 3 años con SIDA. Esto le provocó a mi hermana serios, gravísimos problemas de salud, de todo tipo. Afortunadamente no la contagió, pero yo soy testigo de sus ataques de pánico, profunda crisis de angustia, insomnio, caída de cabello, se le caía el pelo, pérdida de peso corporal. Y sé por ella que en varias oportunidades pensó cómo quitarse la vida, producto de todo lo que mi padre le hizo. Obviamente que esta situación que tomó conocimiento público, lo decíamos, estremeció a la opinión pública en general en la ciudad de Rosario. Los especialistas hablan de este tema, como bien lo decía Juan Pedro, la importancia de poder hablar, de poder desahogarse y buscar en la justicia un respaldo que a medias llegó para él y para sus hermanos. Pero hablando puntualmente de los abusos, la gran mayoría de los casos se dan en el seno de la familia. Son casos de violencia intrafamiliar. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo actuar? ¿A quién hay que ir a expresarle algún tipo de estos hechos que evidentemente para muchas personas pueden parecer algo fácil, pero aquellos que lo han vivido, como bien lo decía Juan Pedro, les cuesta horrores y el trauma puede ser mucho más complicado? Es que los efectos de un abuso son indudablemente traumáticos.
y son efectos duraderos, ¿verdad? Por eso es que es un delito que de ninguna manera puede ser imprescriptible, porque, o sea, puede ser prescriptible, porque nosotros podemos pensar que son efectos que lo van a acompañar a la persona durante toda la vida. He trabajado con pacientes que han callado durante toda su vida y después, ante una situación particular, pueden hacer un relato de eso que sufrieron cuando eran niñas, ¿verdad? Ahora, los efectos conmocionan la subjetividad en forma integral, pero cada persona lo va a vivir de forma singular. Y esa singularidad depende de su propia historia, pero también depende de la respuesta del contexto en el momento de la revelación. Realmente se trata de sobrevivientes. O sea, sobreviven a un trauma muy grande y muy temprano, muchas veces. Por supuesto, cuando el abuso se perpetúa durante mucho tiempo, los efectos son aún más graves. Si el abuso del que hablamos está perpetrado por un familiar, esto tiene todavía más peso traumático. Y si el abuso es un incesto, donde directamente cambia la categoría, porque es un incesto, o sea, está perpetrado por el padre o la madre. En ese caso, bueno, es arrasador para el psiquismo, es arrasador directamente para el psiquismo. Los efectos van a tomar toda la subjetividad, pero se ve totalmente afectada la memoria, por ejemplo, porque en el intento de olvidar eso traumático acontecido, también se ven afectadas otras posibilidades de construir cosas con la memoria. Ahora, hay situaciones donde ese traumatismo se potencia, como en los casos donde se da dentro de la familia, y lamentablemente la mayoría de los abusos son intrafamiliares. Muchas de las denuncias se desestiman, algunas son retiradas porque cuando el abuso es intrafamiliar, la presión del mismo medio familiar hace que muchas veces el niño o la niña retire, se diga que esto no sucedió y entonces se retira la denuncia, ¿verdad? Cuando el niño o la niña logra romper ese secreto al que el abusador lo obliga, se produce un efecto muy reparador, podríamos decir, ¿verdad? En la importancia de poder hacer un informe psicológico consistente, donde se muestren realmente los efectos del abuso, aunque sea en efectos a largo tiempo, ha pasado mucho tiempo muchas veces, ¿no? A pesar de que luchamos muchísimo las asociaciones y las agrupaciones para que esto no suceda, pero a veces la justicia hace oídos sordos. El porcentaje es mayor en niñas, pero hay muchos niños, varones abusados también. Eso es importante también decirlo, ¿no? Ahora, el otro punto que nuestra investigación arrojó es que la mayoría de los abusadores